Señor les bendiga. Dios, en medio de los problemas o los asuntos laborales. Génesis 30. Y esa canción Océanos de Hilson quizás refleje lo que Dios está trabajando y trató en la vida de Jacob y en la vida de nosotros. Génesis 30 del 25 al 43. Vamos a leer para ambientar los versículos 25 hasta el 28. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, y yo lo daré. Oremos. Oh Padre, tú nos llamas a las aguas, en medio de las dificultades, de los problemas de la vida diaria. Y en esos turbulentos vientos y olas, nosotros podemos verte y clamar a ti y poner los ojos en ti. Y es lo que tú quieres, Señor, llevarnos a Cristo, llevarnos a depender de ti. Y cuán fácilmente queremos hacer las cosas por nuestras propias manos y utilizar los métodos mundanos para poder resolver nuestros problemas. Padre, líbranos de nosotros mismos. Ayúdanos a ver a Cristo y poder actuar en dependencia de tu Espíritu, confiando en ti, dependiendo en ti y haciendo las cosas a la manera tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. El día de ayer se celebró el Día Internacional de la Juventud. Un día que agarra a la población joven con un problema tan grande y un problema relacionado con nuestro propio trabajo. Un desempleo juvenil de entre 31%. Eso quiere decir casi de 2 adultos que están desempleados, hay uno joven entre 18 a 24 años sin empleo. Y un informe de noticias del país a través de la CEPAL, la República Dominicana es la que más desempleo tiene en América Latina y del Caribe. La del Caribe está aproximadamente, y de América Latina, en cerca de un 8%. ¿Sabes cuánto está en República Dominicana? En el 2010 y 2012, 14.4. En el 2013, en 15 puntos. Y actualmente está cerca de un 16%. Eso quiere decir, eso es mucho. Eso es mucho para lo que realmente la República Dominicana, comparado con los ingresos y la economía per cápita, el Producto Interno Bruto, que ha aumentado cerca de un 7.8%, según las cifras del Banco Central. Eso quiere decir que eso está llevando a jóvenes y a personas que no están trabajando o están subempleadas a una desesperación rampante.
la noticia en que el jefe de la policía mencionaba que un policía se le estaba dando de dieta 12 pesos diarios. Estremece las circunstancias del trabajo en la República Dominicana. Y como aquel joven que se autosecuestró para sacarle 400,000 pesos a su papá. ¿O acaso el capitán, el ex capitán, que le encontraron 33 millones de dólares y equipos de drogas? Lo que está diciendo es que la situación del empleo y la situación, los jóvenes se están desesperando y las personas están entendiendo que haciendo las cosas de manera incorrecta es que funciona, cuando no es ni lo que Dios quiere con respecto al trabajo, ni la manera con que Dios desea que nosotros nos desarrollemos. En el caso de Jacob, la situación del trabajo en la cual se encontraba fue de manera similar, de que obteniendo el trabajo utilizara métodos como él era, inconversos, para resolver y engañarse mutuamente y su tío. El libro de Génesis nos presenta situaciones de la vida, del inicio de todas las cosas, de cómo Dios, escribiendo Moisés como instrumento, cómo Dios fue iniciando y cómo se iniciaron todas las cosas desde la creación, el primer hombre, la primera mujer, como la primera familia, cómo entró el pecado en el mundo y cómo quiere presentarnos desde el principio hasta el final, que la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás y su descendencia, de cómo él se iba a desarrollar. Y a través de todo el Génesis y toda la Biblia nosotros vemos cómo se va desarrollando la vida diaria hasta Jesucristo, Pues en Efesios nos dice que en el plan de la eternidad estuvo en reunir en Jesucristo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, y asimismo darnos herencia entre todas esas bendiciones. Y es por eso que nos quiere hablar de Jacob, y es por eso que Jacob tiene que enseñarnos algo. Jacob nos enseña en nuestros asuntos laborales a ver a Dios y ver cómo nosotros en Dominicana estamos en la lucha por la subsistencia, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra dificultades de la vida diaria que nos hacen ser como él y como el tío. Y nosotros vamos a ver, en primer lugar, a Dios en medio de regateos y negociaciones laborales. ¿Cómo podemos ver a Dios desde el versículo 25 hasta el versículo 30? A Dios en medio de los regateos y las negociaciones laborales. Nosotros podemos ver de la lectura que hemos leído desde el versículo 25 al versículo 30 cómo Él se hace una especie de discusión, de regateo, por buscar una mejor situación económica. ¿Cuál fue la ocasión que se presentó eso según el versículo 25? La ocasión que se presentó era que ya Jacob había tenido los hijos que según él necesitaba, y en base a eso ya tenía una situación, había pagado después de 14 años de ausencia por un trabajo honesto y fiel. Y él está pensando en medio de ese marco, ¿cómo voy a trabajar yo ahora para lo mío? Así que él lo hizo a través de la renuncia, según el versículo 26. Él le dice: dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir. Yo quiero marcharme, ya yo quiero trabajar para lo mío, yo quiero volver para mi trabajo, para mi tierra. Ya Dios había
hablado y había puesto en el corazón según el capítulo 31, y podemos ver a Dios detrás de las circunstancias y de los problemas, motivando a Jacob para salir hacia la tierra prometida. Pero todavía no, todavía está la lucha, como vamos a ver, y cómo Dios en su paciencia está trabajando con Jacob, apretando la tuerca, apretando la tuerca, apretando la tuerca, hasta que Jacob mire hacia arriba y reconozca que depende de Dios y que necesita a Dios y que tiene que hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo Dios tiene que seguir trabajando contigo? Te pregunto yo, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer contigo para que reconozcas que dependes de Él y que tienes que hacer las cosas a su manera? Así que, con los bríos de la juventud, cuando pensamos que podemos acabar con todo el mundo, a todos nos pasó lo mismo. Ya Dostoyevsky decía que es una pena que la juventud se desperdicie en los jóvenes. Porque cuando ellos creen que tienen el mundo por delante, cuando piensan que se pueden acabar con el mundo, entonces Dios tiene que trabajar con humillarlos. Dios tiene que trabajar con ponernos, como nos pasó a toditos, a morder el polvo, para reconocer que Dios es Dios y que debemos a trabajar con la carga pesada de las edades de la madurez. Así que él habla de esa manera, y la manera como entran en algo que se llama, que ustedes lo ven ahí, tretas de Jacob y de Labán. Una treta es un engaño, es una manera de engatusar, es una manera de envolver a alguien hablando mucho o haciendo de alguna forma, el caso es tratando de convencer y persuadir a alguien. Así que Labán, que es un inconverso, él presenta en los versículos 27 y 28 maneras en las cuales él quiere convencer a Jacob de quedarse. Ahora, como dice MacArthur, no se debería confundir la generosidad de Labán. Él estaba tratando de engañar a Jacob para que se quedase, porque era una ventaja potencial para él. O como dice Matthew Henry, por egoísmo, no por amor a Jacob, Labán se esfuerza en persuadirle que continúe siendo su pastor en jefe. Los hombres groseros y egoístas saben proferir buenas palabras cuando éstas sirven a sus propios intereses y fines. Termina la cita. Así que vemos a alguien hablando bonitas palabras, tratando de mencionar, y entre el detalle él les dice, el versículo 27, la parte: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Oh, qué bonito se oye. Él insiste en una persuasión en egoísmo para hallar gracia en los ojos. Y dice J.F. Brown: su egoísta tío Labán actuó no por el gran ardiente afecto por Jacob, sino por el daño que sufrirían sus intereses. Termina la cita. Y es así como funcionan, y nosotros estamos en un mundo caído, en un mundo donde hay personas cristianas y no cristianas que quieren aprovecharse de manera egoísta de nosotros. Y qué mal es sentirse utilizado. Yo no digo nada que nosotros no hayamos experimentado. Y qué triste. Por eso, desde el momento que yo lo reconocí en el carácter mío y en el carácter de todos los coléricos, y algunas veces los sanguíneos intentan manipularnos de una forma o de otra. Es con los métodos de ellos, y es como ellos dicen. Oh, yo estoy diciendo del lado mío, porque soy yo así también. Y si no lo hacemos de una forma, lo hacemos de otra. Pero utilizando, cuando la gracia no está trabajando en nuestras propias vidas, actuamos de una manera o de otra. Y él les dice, con muy bonitas palabras, he experimentado. La idea literal de eso es: he descubierto por adivinación. Es decir, que
Labán tenía por sus ídolos y quizás por alguna manera de adivinar. Puede ser por la manera de Oriente hacerlo, o puede ser por alguna forma trucuñela de hacerlo, de que su beneficio vino de Jacob. Y dice un autor, este es un testimonio notable de que los hombres fieles, buenos en su trabajo, son una bendición para los lugares donde viven. Los hombres del mundo son bendecidos con beneficios temporales por causa de los piadosos, aunque no siempre tienen, como Labán, la sabiduría de entenderlo ni la gracia de reconocerlo. Y es así, donde están siendo trabajados y donde nosotros trabajamos, ya sea con el trasfondo cristiano con que hemos nacido, o ya sea con el nuevo nacimiento que hemos tenido, nosotros sabemos y tenemos que reconocer en base a eso cómo Jehová bendice a los inconversos para los cuales nosotros trabajamos. Eso los inconversos lo saben. Como se menciona en Génesis 12:3, esa promesa de ser bendecidos y ser de bendición, nosotros la tenemos para los inconversos o los lugares donde nosotros trabajamos. Ahora hay un regateo desde el 29 hasta el 30, donde Jacob, en medio del trabajo, él hace primero que le reconozcan su trabajo, y es en el cual nosotros podemos hacer y lo que Dios quiere para nuestras vidas, hacer un reconocimiento de lo que Él ha trabajado. Él dice que Él ha trabajado fielmente, versículo 29. Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Cuando yo estoy mencionando trabajo, quería hacer la salvedad muy claro que el lugar de trabajo para jóvenes y de personas y niños, estamos hablando del colegio, de la universidad. Tú podrías decir que has estado haciendo tus tareas de manera correcta, que has estado envuelto o envuelta en tus trabajos con fidelidad, que las tareas que te pusieron a hacer en el colegio, en la universidad, estás empeñado y haciéndolo fielmente. El cristiano no es la persona que sea la que siempre esté presentando la excusa. Nosotros hemos sido llamados, y en todos los pasajes de la Biblia, apunten solamente, Efesios 6 del 5 al 8, Tito 2 del 9 al 10, Colosenses 3, 22 al 25 y 1 de Pedro 2, 15 y 18, se nos habla de presentar los siervos un trabajo honesto para nuestros empleadores. Jacob era un inconverso, pero el trasfondo que él había hecho y por el cual Dios lo había bendecido, son los principios del trabajo que Dios promete bendecir. Sus utilidades le han dado beneficios, como dice el versículo 30, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. En eso nosotros vemos, y en eso debemos ser en todos los trabajos, de manera fiel, puntuales. Debemos ser que no amarremos la chiva, que no desperdiciemos el trabajo, que no seamos personas que estemos quejándonos a cada rato y que las personas solo encuentren fastidio en nosotros. Y tenemos que pensar en el futuro, como dice en la última parte, versículo 30, y cuándo trabajaré también por mi propia casa. En otras palabras, ¿qué hay para mí? ¿Cuáles son mis beneficios? Nosotros como jóvenes tenemos que hacer eso. En la mayoría de los casos les voy a dar lo que ya todos en varios congresos se han tomado aquí en República Dominicana. Lo que cada joven puede ser es un emprendedor. Puede hacer los trabajos fijos, son algo muy bueno, pero nunca van a dar la utilidad de lo que a la vez los trabajos de emprender las cosas va a poder resolverles. Así que, si bien y cuando tú vas a tener un empleo fijo, siempre piensa que eso no es lo que te va a hacer salir de la situación económica en la cual tú te encuentras.
Siempre va a haber personas, y pensar en tu propio futuro y pensar en base de cómo te vas a encontrar de aquí a 5 años, eso es lo que te va a poder resolver. Así que Dios espera un trabajo fiel. Dios ha prometido prosperar en la diligencia y el trabajo fiel, y ha condenado la vagancia. Así que, pero yo no tengo trabajo. Hay maneras y formas en medio de oración y de dificultad donde tú puedes emprender negocios, emprender situaciones con la ayuda de tus familiares, con la ayuda de alguien, para comenzar a salir. Pero el trabajo duro es lo que nos va a poder hacer salir. Dios lo ha diseñado desde Génesis 1, 26 hasta el 28, donde Dios le dijo que se fructificaran y que dominaran todas las cosas. Dios ha prometido bendecir el trabajo duro. Pero yo he trabajado, pero nunca salen esas cosas. Nosotros podemos ver tantos pasajes, como por ejemplo, vayan conmigo a Proverbios 10, 4 y 5. Lo que le hizo salir hacia adelante no fue el tigueraje, aunque pareciera en todo el relato. La manera de que aceptaran y se hicieran esas cosas fue en base a Proverbios 10, 4, 5, entre otros. Hay más. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Dios alimenta a cada pájaro, pero nunca se lo lleva al nido. Hay que trabajar y buscar maneras en las cuales Dios pueda, a menos que haya otras circunstancias que Dios tenga trabajando con nuestras vidas. En Proverbios 13, 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Versículo 11: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Versículo 18: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Versículo 20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por último, Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Así que la diligencia que estaba haciendo, y él lo pone delante, son circunstancias que son favorables en base a eso. No tengo el tiempo para contar la historia, pero ustedes la han oído, de la persona que tenía que sé yo cuántos años en un solo trabajo y no había aumentado nada. Y va donde el jefe que necesitaba un aumento en base a eso. Digo, ok, yo le voy a decir por qué no por favor, vaya al colmado y compre 5 chinas. El tipo fue al colmado, no habían chinas, no habían naranjas, y volvió otra vez y dijo: no hay chinas. Ok. Comparándolo con el otro trabajador que acababa de llegar y que había ascendido rápidamente, él mandó a llamar a esa persona, a la otra. Le dijo: fulano, yo quiero que usted vaya al colmado y me compre 5 chinas. El muchacho se fue, lo que él estaba hablando, y el joven volvió y dijo con las chinas, y dijo: en el colmado de la esquina no había chinas, pero a dos colmados más para allá encontré la china. Y sabe, mire, también está la piña, está la naranja, está la piña, está la uva, y están vendiendo qué sé yo qué en muy buen estado. Él se acercó donde la otra persona y le dijo: ¿qué usted me decía, señor fulano? Y la otra persona entendió el mensaje. Él había presentado, Jacob presentó la situación, y por eso tenía, y vamos a ver el versículo 31 al 36, la propuesta y cierre de contrato. Cómo Dios estuvo presente.
Dios estuvo presente al mover a Jacob con el trabajo y con las circunstancias que le avalaron para poder pedir lo que convenía. En segundo, estuvo con Jacob en medio de una manera tan asombrosa por una propuesta y cierre de contrato. Versículo 31. Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. No me des nada. La idea era: no voy a seguir recibiendo regalos tuyos. Me vas a volver a engañar otra vez. Me diste una cosa y yo voy a hacer esto. Y esto es lo que va a hacer. Ese será mi pago. Todo lo que nazca así. En resumen, fue desde el 31 hasta el 36 que las ovejas manchadas y salpicadas de color y las ovejas de color oscuro, cosa que no ocurría normalmente en Oriente, las cabras manchadas y salpicadas, esas eran las que iban a ser la parte de él. Inmediatamente Labán dijo: trato hecho, voy de robo. ¿Por qué pensaba él que iba de robo? Como dice Matthew Henry, Labán dispuesto, pensando que solo siendo de un color produciría pocas o ninguno de colores mezclados, y así dispondría del servicio de Jacob por nada o poco menos que nada. Termina la cita. Es decir, él se fija y se da cuenta: pero si todas están de un solo color, no, muy pocas van a estar mezcladas de color. Así que yo me voy a encargar de que eso ocurra, de que eso se quede así, y el tipo nunca va a poder salir de bien. Él aparta al ganado así, según el versículo 35, y las pone en manos de sus hijos. La voy a sacar para que no se mezclen, para que se queden toditas de un solo color. Y así lo pone a 3 días de camino, que son 50 kilómetros, en manos de los hijos de Labán. Se lo voy a poner en manos de mis hijos para que ni siquiera tú intentes mezclar una con otra. Y como dice el comentario bíblico de Allen Ross, esta historia relata cómo Jacob adquirió sus riquezas. Este hombre superó a su opositor en astucia, o cuando menos así lo parecía. Pero la victoria se debió más a Dios que lo que Jacob pudo entender entonces. Este es un ejemplo de diplomacia oriental, pues muestra a 2 líderes beduinos negociando cautelosamente y puestos en guardia. Y yo quiero preguntarte ahora: ¿te has sentido engañado laboralmente? ¿O eres de los que utilizas métodos de engaño? Lo que revela aquí a Dios en medio de cada una de las circunstancias de ellos es que somos pecadores y queremos utilizar todos los métodos pecadores para poder salirnos con la nuestra. El problema de nosotros es el corazón, y es en el corazón de donde salen los malos deseos, y nosotros todos vamos detrás de nuestros deseos, a menos que la gracia de Dios trabaje, nos transforme y nos guíe hacia cosas que le agradan. Así que nosotros siempre vamos a estar detrás, como la mamá de Juan y de Santiago, como se mencionó ayer, buscándole puestos a nuestros hijos. ¿Y qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo. El problema es los deseos que están dentro de nuestro corazón, y los deseos sin Dios que están dentro de nuestro corazón. Ese es el problema. El problema en las universidades, el problema en los colegios, en los problemas en los deseos. ¿Y de qué mal tiene? Nosotros, todo lo que, no sé si es una película muy vieja, ¿no? ¿Cuántos recuerdan haber visto El abogado del diablo? Sí. Nosotros estamos, no importa, tenemos el método maquiavélico y tenemos el método de que el fin justifica los medios. Lo vamos a hacer de esa manera o lo vamos a hacer de otra, porque ¿cómo voy a alimentar a la familia entonces? Y si no hago eso, me van a comer vivo. Y si no hago tal transacción de una manera de trampa,
no me van a comprar, o no lo van a hacer así, o no lo van a poner tal contrato. Somos pecadores y reaccionamos pecaminosamente ante formas pecaminosas con que nos tratan otras personas. Ese corazón, Dios está trabajando, como lo vamos a ver ya brevemente. Dios está trabajando en medio, así como una persona trabaja en medio, el sol trabaja endureciendo a algunos, ablandando otros, y entra en contacto con cada uno de esos, pero el sol no se ensucia. Dios está en control, Dios está guiando la vida de cada uno de nosotros y nos está llevando, así como Jacob, hacia el fin que Él quiere, para darnos el jaque mate, para hacernos ver que no dependemos de nosotros mismos ni de nuestra autosuficiencia, sino de Dios. Así que todavía Jacob no sabe eso. Él está tan jovencito, él está tan... Y nosotros vemos en medio de eso sus trampas, su mezcla de tigueraje y superstición, controlados por Dios, en los versículos 37 al 43. Había una costumbre en la época entre pastores. Algunos mencionan que posiblemente el uso de esa estratagema, Matthew Henry dice, que era común entre los pastores de Canaán. Seguro que con los años que él estuvo de pastoreo en su casa, y también la costumbre que tuvo y vio en los 14 años con Labán, nosotros vemos que él utilizó un método: varas de álamo, de avellano y de castaño. Algunos dicen, una versión dice plátano oriental. La idea era que lo mondaba. Para los que no saben español, eso era pelarlo. Mondar es el término correcto. Entonces él utilizaba y mondaba, quitaba lo que de verdad se podía ver de blanco y podía perjudicar, y le quitaba la superficie parcialmente, de manera que se vieran las rayas. Las pone cuando están en periodo aparente celo y cuando iban a beber. Por una especie de autosugestión, dice Matthew Henry, parían corderos o concebían corderos cuando iban a beber, y parían corderos y cabritos de distintos colores. Jacob escogía para sí lo nacido de las ovejas más fuertes, con lo que su ganado crecía extraordinariamente en número y calidad. J.F. Brown dice: se ha acusado a Jacob de que tomó ventaja sobre su tío. Él se valió de su pericia y experiencia en el ganado, pero es evidente que había en ello algo de lo milagroso y que los medios que empleó habían sido sugeridos por una revelación divina en 31 del 5 al 3. Y Warren Wiersbe dice: el tramposo Jacob se puso a trabajar. En lugar de confiar en que Dios supliera su necesidad, Jacob usó su propio plan, la crianza selectiva, de modo que solo el ganado más fuerte concibiera. Y fue de esa manera entonces que él, como dice el versículo 43, se enriqueció. ¿Cuántos métodos inconversos nosotros utilizamos al fin de que el fin justifica los medios? Es tan triste que tenemos como se decía alguien, el sombrero, dos sombreros. El sombrero de la iglesia, con el cual todos nos ponemos de una manera muy cristiana. Y cuando salimos inmediatamente de allá, cogemos el cuchillo de Rambo y comenzamos a sajar, a cortar, a tumbar a quien sea con los métodos que no sean los métodos de Dios. Y qué triste, este es un inconverso. Pero ¿cuántos que se dicen cristianos están utilizando métodos inconversos para echar hacia adelante? Él se enriqueció. La Biblia del Diario Vivir dice: lo más probable es que la crianza selectiva y la promesa de Dios fueran las razones fundamentales de ese incremento. Y así, él está dispuesto a depender, por una parte, de la providencia de Dios, que como él sabe se extiende a las cosas más pequeñas, pero en el fondo, déjame agarrar, y soy yo. Dios me ha bendecido por tu casa, y Dios te ha bendecido, y Dios me va a bendecir, pero
soy yo que me la voy a buscar. Soy yo. No lo decimos así tan a la clara. Soy yo. Atento a mí. Y no sabemos que cuando decimos eso, estamos lanzando al aire. Y como lo vamos a ver al final, Dios se está riendo. Ah, muchachitos, harto de jobo. Yo te agarro en la bajadita. J.I. Packer dice, en el conocimiento del Dios Santo, capítulo El único sabio Dios, página 121. Jacob, con todos sus instintos oportunistas y la crueldad amoral del comerciante ambicioso y egoísta, toda su actitud hacia la vida era irreligiosa, o sea, no religiosa, y tenía que ser cambiada. Jacob debía ser convencido de que tenía que dejar de confiar en su propia habilidad y poner su confianza en Dios, y necesitaba también comprender que tenía que rechazar esa inescrupulosa doblez que acudía a él con tanta naturalidad. Por lo tanto, Jacob debía llegar a darse cuenta de su propia debilidad y necedad, hasta que llegara a desconfiar totalmente de él mismo, de modo que ya no intentase triunfar explotando a los demás. La autosuficiencia de Jacob debía desaparecer en forma total y definitiva, con paciente sabiduría, porque Dios siempre espera que llegue el momento apropiado. Dios condujo a Jacob al punto en que podía estampar en su alma el necesario sentido de impotencia en forma indeleble y decisiva. Termina la cita. El único sabio Dios. Ese era el que iba a hacer las cosas como funcionaran. Y por eso, Jacob, Jacob. Sigue así, verás cómo siguen los impíos, engañando y siendo engañados, según de Timoteo 3:3. Y sabrás que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo piensas que el amigo tuyo, la amiga tuyo, que te vio con tu truco, con tu tigueraje, fijándote en los exámenes, pasando chivos, aceptará tu evangelio después? ¿Cómo piensas que después de hacer una trucuñería en tu trabajo, serás hábil para el evangelio? Jacob, darás a Dios crédito de tu esfuerzo, pero Dios todavía te tiene que poner chiquito, estrecho, para que lo veas. Como Génesis 31, vayan conmigo 38 al 41, así te va a poner Dios. Génesis 31, 38 al 41. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y como dice la parte final del 41, 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Así es que te van a seguir tratando. Te van a engañar y te van a seguir. Tú vas a intentar seguir engañando. Crees que va a salir con la tuya y te van a cambiar el salario, no 10 veces, 20 que sean. Sigue con tu tigueraje. Sigue creyendo que son solamente palabras teóricas de la Biblia. Te estrellarás 50 veces, porque de Dios nadie se burla, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero qué hermoso cuadro nos presenta Efesios capítulo 2. Cuando nosotros estamos siguiendo los deseos de la carne y los pensamientos, siendo hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
La gracia y la misericordia vinieron por Jesucristo. Y Dios no te va a soltar. Dios te va a seguir trabajando contigo, y su dedo va a seguir presionándote, hasta que encuentres y reconozcas que el Altísimo es el Señor, que Él tiene el dominio del reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Daniel 4, 25 y 32. No es tu tigueraje que te va a hacer hacia adelante. Este se hizo rico y aparentemente podemos pensar que le funcionó. Sabemos por muchos, como el Salmo 127, 1 y 2, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Es por demás, cógelo en la mente, es por demás, está de más que intentes levantarte temprano y llegar tarde de trabajar. Está de más, lo dice el Salmo 127. Si no te apoyas en Dios y en vez de tu propia prudencia, está de más. O como dice Ageo 1, 5 al 7, tú construyes y yo lo destruyo. Tú echas en un saco y aparece un saco roto. ¿Dónde se va el dinero? Dices tú. Reconoce, como dice 1 Samuel 2, versículos 6 al 10, lo que dijo Ana. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. El de su ungido es de Jesucristo. Dios tiene un propósito de a todo cristiano conformarlo a la imagen de Jesucristo, dice Romanos 8:29. Si tú no estás en ese plan y eres escogido por Dios, te aseguro que aunque sea quitándote la pierna, Dios te va a entrar al cielo de la manera como Él quiera. No te va a dejar tranquilo, va a desbaratar tus obras, te va a dejar que te vayas en un momento, y cuando Él jale como los tiburones, tendrás que venir bajo los términos y la manera que Él quiere. Tú decides. Larry Crabb dice: nuestra teología cobra valor solamente cuando sobrevive a los embates del dolor. Y la teología que es sana nos lleva a través del dolor a una experiencia más plena de Cristo, y por lo tanto de la esperanza, del amor y el gozo. Dios en gracia ha prometido, así como te prometió, y finalizo con esto, que no te va a dejar, que no te va a desamparar. ¿Cómo puedes ver a Dios en medio de los problemas laborales? Que en primer lugar, Dios premia: haz tu trabajo, sé fiel, sé creativo, sea honrado. En segundo lugar, trázate metas. En tercer lugar, ampárate en Dios y en sus promesas. Toma consejo, no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce que es Dios. Y yo finalizo: ¿qué necesitas que Dios haga para que desaparezca tu autosuficiencia en forma total y definitiva? ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando contra Dios? Dura cosa es dar coces contra el aguijón.
Como él le dijo a Ageo, meditad en vuestros caminos. Medita en tu forma de actuar, tu conducta de tus últimas semanas. Medita. ¿No ves tus últimos fracasos unidos a tus triunfos, que muestra la bondad y la severidad de Dios al mismo tiempo? Él es que tiene misericordia. La experiencia de Jacob con Labán es el caso del mordedor que sale mordido. Dios se valió del caso para mostrarle lo que significa encontrarse en el otro extremo de una estafa, de una treta, de un engaño, dice Paque. Algo que Jacob debía aprender si fuera a desencantarse alguna vez de su anterior manera de vivir. Pero Jacob no se había curado todavía. Su reacción inmediata fue la de devolver mal por mal. Manipuló la cría de las ovejas de Labán con tal astucia, con tal perfidia, con tal pérdida para el patrón y beneficio para él mismo, que Labán se puso furioso. Y Dios, que hasta aquí había soportado la deshonestidad de Jacob sin reproche, lo alentó que se fuera, porque sabía y decretó lo que él iba a hacer antes de que finalizara su viaje. Si tú no eres cristiano, estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es triste. No importa los años que tengas dentro de la iglesia. No importa la decisión que tú crees que hayas hecho. Como se dijo en la escuela dominical, y yo creo realmente en base a lo que se dijo y esto, nosotros tenemos que reaccionar mucho, meditar en nuestros caminos, si nosotros somos cristianos o no. Tenemos que hacernos sinceramente esa pregunta. ¿Qué ha reflejado mis caminos últimamente? Y si tú no eres cristiano, hay esperanza para ti. Dios envió a su Hijo, el único y perfecto Hijo de Dios, y vivió en esta vida, murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Resucitó y está a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y ofrece perdón, vida eterna, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero una disciplina paternal de no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Y eso te ofrezco. Ve a la cruz. Ve a la cruz. Ahí hay esperanza para todo aquel que cree. Para todo aquel mordido de la serpiente, de la corrupción y de los trabajos mal hechos. Y como nosotros cantamos, Él es el Rey grandemente exaltado. Glorioso eres. Al mundo que viniste, que creaste, viniste a la tierra y pobre te hiciste por amor. Él ofrece salvación y vida eterna. Y ofrece, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios promete restituir los años que comió la oruga si con arrepentimiento venimos delante de Él. Al pedir perdón, Señor, perdona. Señor, he pecado contra ti. Señor, he hecho lo que no debía. Restitúyeme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Con más fe voy a venir a la Santa Cena, comer del pan, beber de la copa, sabiendo que es por Cristo, que es por fe y que es por gracia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Padre, perdónanos cuántas veces hemos hecho lo que a ti no te agradaba en esta semana. Pero gracias por Jesucristo.
Gracias, Señor, porque tú has estado trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, llévanos a la cruz. Líbranos de nosotros mismos, pertenecemos a ti. En esas olas del océano, allá te podemos ver más claramente, y a tu nombre clamamos, y en ti nos apoyamos en medio del mar, pues tú eres nuestro y nosotros tuyos. En el nombre de Jesús.